Jesucristo como maestro de la no dualidad. Nos vamos a basar en el verso Juan 10:30, que dice: el Padre y yo somos uno. Y vamos a ver si eso que decía Vivekananda, que afirmaba que Cristo había enseñado la dualidad a una mayoría y la no dualidad a una pequeña élite, vamos a ver si se comprueba. Eh, el mensaje universal de la unidad, es decir, el Padre y yo somos uno, coincide absolutamente con los Mahavakyas de los Upanishads, que es el yo soy Brahman, que es el principio de la no dualidad. Por tanto, la comparación entre los Mahavakyas y el Evangelio de Juan revela que la experiencia mística de la unidad trasciende las etiquetas religiosas, mientras que el dogma separa, sobre todo la dualidad, la realización une. Como enseñó Ramakrishna, realizar que el Padre y yo somos uno no es una creencia, sino el fin del miedo y el despertar a nuestra naturaleza infinita. En Juan 10:30, Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Es la parábola del buen pastor. Repitámoslo: el Padre y yo somos uno. Te ruego que lo repitas: el Padre y yo somos uno. Es decir, es una unión trascendente, no solo una realización externa. Es uno de los pasajes más profundos, pero también controvertidos del Evangelio de San Juan. En el contexto cristiano tradicional se interpreta como una declaración de la unidad esencial entre Jesús y Dios Padre, frecuentemente usada para apoyar la doctrina de la Trinidad, misma esencia divina, pero personas distintas, o la divinidad plena de Cristo. Sin embargo, esta misma frase ha sido comparada frecuentemente con el núcleo del Advaita Vedanta, la tradición no dual del hinduismo, especialmente en las enseñanzas de Adi Shankara del siglo VIII después de Cristo y, por supuesto, en los Upanishads y, por tanto, en el Bhagavad Gita. En el Advaita Vedanta, la escuela no dual, la realidad última es Brahman, la conciencia pura no dual, infinita impersonal, más allá de toda personificación, es el Sat Chit Ananda. Todo lo que parece separado, incluyendo el yo individual, el jiva, es Brahman. Vamos a ver qué dicen los Mahavakyas. Mahavakyas quiere decir grandes sentencias, y los encontramos en los Upanishads, y expresan: el Atman Brahmasmi, yo soy Brahman, el Tattvam Asi, tú eres eso, y el Aya Atma Brahma, este Atman es Brahman. Y hay un verso precioso del capítulo 13 del Gita, que, por cierto, todos los que queráis seguir el camino del Jnana Yoga, es un capítulo imprescindible, es complejo pero imprescindible, y en el que Krishna dice: conóceme como Kshetra Jnana, el conocedor del campo, en todos los kshetras, todos los cuerpos humanos. El conocimiento de Kshetra y de Kshetra Jnana es el verdadero conocimiento. Y además, esta visión no dual que la vemos en este precioso verso del Evangelio de San Juan y en los Mahavakyas es absolutamente compatible con la física moderna. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me encanta, que es del Nobel de Física y considerado padre de la mecánica cuántica, Edwin Schrödinger, que decía literalmente: la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el concepto del todo es uno del Vedanta. La multiplicidad es sólo aparente. El Padre y yo somos unos es extraordinariamente similar a estos Mahavakyas. En el Advaita, Atman, es decir, tu verdadero ser, es idéntico a Brahman, la realidad absoluta, Dios, o como quieras llamarlo. Es decir, tú eres Dios. No hay separación entre el ser humano, entre tú y yo y Dios. En el Bhagavad Gita leemos también el capítulo 13, quizás uno de los versos que a mí más me gusta. Y Krishna dice: cuando ve, cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, es decir, formas, nombres y formas, está contenido en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Es precioso este verso. Y en el verso 16 del capítulo segundo del Sankhya Yoga encontramos el mismo concepto, aunque bastante más difícil de interpretar. Y dice: lo irreal nunca viene a la existencia, y lo real nunca deja de existir. Estos dos, lo irreal y lo real, solo ha sido afirmado verdaderamente por quienes conocen
la verdad. Y para algunos expertos como Swami Sarvapriyananda, contiene la esencia filosófica del Bhagavad Gita, el Satchit Ananda. Adi Shankara, el sistematizador del Advaita Vedanta, porque tampoco fue el creador, que fue Gaudapa, pero Adi Shankara es famosa su frase, decía: Brahman es lo único real, el mundo es ilusión, maya, el alma individual, jiva, no es diferente de Brahman. Y en el misticismo cristiano, como en el maestro Ikhar o Santa Teresa de Jesús o incluso San Juan de la Cruz, se interpreta como una unión no dual, donde el alma se funde con Dios. Recordaros que Santa Teresa y Ramakrishna, dos de los grandes místicos de la historia espiritual de la humanidad, compartían el concepto de que Dios existe en el interior del hombre y es el reino de Dios está dentro de vos. Cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, muchos intérpretes no duales, tanto cristianos místicos como hinduistas o budistas contemporáneos, lo leen como una realización idéntica. El yo, el Cristo consciente, el ser real, no está separado del Padre, la fuente, Brahman, Dios, Satchitananda. No hay dos entidades reales. La aparente dualidad Padre e Hijo se disuelve en la unidad no dual. Es importante, y aparte los tengo preparados, si visitáis la web del Instituto Gita los podréis encontrar, pero hay varios versos que podríamos interpretarlos como no duales de Jesús. Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan en 14:10-11 dice: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti. Autores y maestros como Sahayananda, que es un cristiano con formación vedántica, o Saraswati, incluso místicos cristianos como Swami Abhijitananda, en francés es más fácil, Henri Lesso, han explorado esta conexión. Este monje francés convertido, que compatibilizaba cristianismo e hinduismo, vivió como un monje benedictino en India. Llegó a ver en las palabras de Jesús ecos directos de la no dualidad de la Advaita Vedanta. Vamos a ver que bajo la óptica de Ramakrishna y Vivekananda, cómo se podría interpretar este verso. Ramakrishna, desde luego, fue un ejemplo vivo de yo y mi Padre somos uno. Experimentó esta unidad no solo intelectualmente a través del Jnana Yoga, sino en estados de éxtasis directos, como sus famosos estados samadhis, uno de los cuales alcanzó 6 meses, el Nirvikalpa Samadhi. Por tanto, abarcaba tanto la devoción personal a Jesús como la no dualidad absoluta. Y os leeré una frase que hacía Ramakrishna, que a mí se me ponen los pelos de punta cuando la leo. Y Ramakrishna decía sobre Jesús: he aquí a Cristo, quien derramó la sangre de su corazón por la redención del mundo. Es Él, el maestro yogi, quien está en eterna unión con Dios. Es Jesús, el amor encarnado. Gandhi también sentía admiración por Jesús y decía: cuando leí el Sermón de la Montaña, empecé a entender las enseñanzas del cristianismo. Me enamoré de Jesús. Solo hay cristianismo donde uno acepta un ilimitado amor hacia la humanidad. Veamos ahora a Swami Vivekananda. Él tenía una visión muy respetuosa y profunda de Jesús, a quien consideraba como hombre perfecto, un Jiva Mukti, y veía en Cristo un ejemplo vivo de la verdad no dual. Una de sus citas más directas y famosas sobre Juan 10:3, es decir, el Padre y yo somos uno, era, y os la leo literal: Cristo dijo: yo y el Padre somos uno, y debes repetirlo. Sin embargo, no ha ayudado a la humanidad. Durante 1900 años, pensar que se escribió en el siglo XIX, los hombres no han comprendido este dicho. ¿Crees que si repitieras las palabras día y noche te ayudarían? Debes comprenderlo, sentirlo, y entonces serás libre. Recordar que en sus viajes, en todos los que hizo, sobre todo por India, Krishna llevaba 2 libros: La encarnación de Cristo, que yo os recomiendo leerla, es un libro precioso, y el Bhagavad Gita. Por cierto, yo soy Pedro Norell, he escrito este libro, El Yoga de la Sabiduría, que contiene la versión del Gandhi de acuerdo a Gita, y también he traducido prácticamente toda la obra de Vivekananda. Con esta reflexión que acabamos de leer de Swamichi, estaba criticando la mera repetición intelectual o dogmática de la frase. Es decir, para él no basta con creer o recitar yo y el Padre somos uno.
hay que experimentarlo directamente en la propia conciencia, como la realización del Advaita Vedanta, disolver el ego separado y reconocer que el yo individual es Brahman mismo. Recordemos que Vivekananda decía, sé libre, esa es toda la religión. En otro contexto, Vivekananda animaba a afirmar esa verdad para trascender el miedo y decía, tienes que saber que eres el infinito, entonces el miedo debe morir. Di siempre, yo y mi Padre somos uno. Para Vivekananda, Jesús estaba expresando la misma verdad de los Upanishads que los rishis proclamaron, la identidad última del ser con lo absoluto. No veía contradicción entre el Cristo histórico devocional y el Brahman impersonal, el Nirguna Brahman. Más bien veía a Jesús como una manifestación suprema de esa verdad no dual en forma humana. Y Vivekananda decía, compadezco al hindú que no ve la belleza del carácter de Jesucristo. Compadezco al cristiano que no reverencia al Cristo hindú. Potentes estas frases. Tenemos que mirar a Ramakrishna, Vivekananda y al Vedanta y entender que todas las religiones no son más que diferentes nombres y formas de una misma única realidad. Vivekananda consideraba que el mensaje de Jesús era esencialmente oriental y no dual en su esencia más profunda, aunque el cristianismo institucional lo hubiera interpretado de forma más dualista. Vivekananda también dijo que las iglesias, dogmas y libros ya no eran necesarias con la realización de Dios. Vamos a ver ahora qué opina Swami Sarvapriyananda. Si no lo conocéis, es el Swami responsable de la Sociedad Vedanta de Nueva York, que precisamente fundó Swami Vivekananda, creo que en su primer viaje a Estados Unidos, al final del siglo XIX, y que opera perfectamente. Y además es uno de los expertos, yo diría, más reconocidos, que explica mejor las cosas del mundo. Swami Sarvapriyananda tiene un canal de YouTube que os recomiendo lo sigáis por YouTube. Y Sarvapriyananda veía en Jesús un realizador de la verdad no dual, similar a los sabios vedánticos. En sus charlas en la línea con Vivekananda y Ramakrishna, interpreta frases como yo y el Padre somos uno, como una expresión directa de la no dualidad, la realización de que el ser individual, el yo despierto de Cristo, no está separado del absoluto, el Padre Brahman. No es una unión relacional dualista, sino identidad esencial, exactamente como el yo soy Brahman de los Upanishads. Swami Sarvapriyananda enfatiza que esta verdad no es exclusiva de un avatar o profeta determinado, es la realización universal accesible a cualquiera mediante la indagación, el vichara en sánscrito, y la gracia de Dios. En varias discusiones comparativas ha hablado sobre cómo Jesús expresó la misma no dualidad que los antiguos rishis, aunque en términos devocionales y personales adaptadas a su contexto. Su aproximación es principalmente intelectual, llana y experiencial. No se inclina mucho por el misticismo extático como el de Ramakrishna, sino por el discernimiento racional y la autoindagación para realizar la comprensión directa. Que yo y el Padre seamos uno, qué bonito es. Y vemos que en esencia es lo mismo que nos están diciendo los Upanishads, es esa no dualidad también expresada en Advaita Vedanta, que coincide con el taoísmo, con el sijismo, con estas enseñanzas no duales de Jesús o con el Dzogchen del budismo. Y ese hilo áureo de la no dualidad es el que estoy buscando y estoy documentando para compartirlo con todos vosotros, y porque estoy convencido que es la única opción para lograr que el mundo sea mejor y sobre todo que esté en paz. Muchísimas gracias. Namaste.